Hola, ¿cómo están, amigos? Nos encontramos de nuevo en su programa Fe Católica Viva. Este programa, pues, hecho pensando en ustedes y para ustedes. Y pues lógicamente para todos nosotros, porque al hablar de estos temas, pues uno aprende también mucho más de lo que tradicionalmente uno sabe. Hoy quisimos hacer un segundo programa porque la vez pasada estaba hablando sobre las virtudes, pero no en cuanto a un tratado de virtudes, sino a una forma concreta de expresar nuestra vida de fe, o sea, de expresar nuestra fe en una vida de todos los días, en una vida que sea coherente, lo que vivimos y lo que creemos. El mal del presente tiempo, y creo que ha sido durante toda la historia de la humanidad, y el cristianismo no ha sido la excepción. Uno de los grandes males que hemos padecido en las diferentes épocas, en las diferentes generaciones y en forma muy especial en el tiempo presente, hoy lo hemos llamado secularismo, que quiere decir esa disociación entre fe y vida. Yo lo que creo, tal vez lo expreso y lo vivo en la iglesia, pero salgo de la iglesia pensando, ahora sí voy a mi vida normal. No, o sea, tu vida normal es tu vida de fe. Lo que crees tú no queda ahí estacionado o depositado en la iglesia, en el templo. Lo que crees lo traes acá en tu vida diaria, con tu familia, contigo mismo, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, con tus parientes, con todo. O sea, ese mundo en el que tú te mueves debe de ser un mundo impregnado por esa fe, o sea, impregnado por lo que tú crees. Y nosotros creemos básicamente en Dios. Creemos, así decimos en el credo, creemos en creo, es un acto de fe personal, creo en un solo Dios, Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios. Pero entonces, nuestro creer debe de ser reflejado en una vida concreta. Y la forma de vivir siempre debe de ser según los principios y las enseñanzas que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, los principios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y también en el Antiguo Testamento. Dios se ha comunicado a los hombres a través de los profetas, Dios se ha comunicado a los hombres a través de la Sagrada Escritura, Dios se ha revelado a través de estos medios y nos ha enseñado cómo vivir. Entonces, en el programa pasado hablábamos de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que es el amor. Hoy vamos y nos concentramos en estas virtudes teologales. ¿Por qué? Porque son un don directo de Dios. Es decir, nosotros recibimos. No depende de nosotros el incrementar o no. En las otras virtudes, ya las virtudes más humanas, ahí sí depende de cuánto nosotros esfuerzo pongamos para ser más virtuosos o de lo contrario, menos virtuosos. Para crecer en la virtud o no, ahí depende sí directamente de nosotros. Y podemos mencionar muchas virtudes. Repito, no es el caso ahorita estar estudiando las virtudes, sino es tomar ejemplos para vivir cotidianamente esta expresión, o sea, que sean una expresión de nuestra fe, para que podamos anunciar a las personas que nos rodean, con nuestra forma de vivir, la solidez de nuestras creencias. Entonces, dejando a un lado las virtudes teologales que los vimos en el programa pasado, vamos a ver dos virtudes importantes para la vida diaria, que son la humildad y el servicio, que generalmente las unimos porque van muy de la mano, la humildad y el servicio. Acerca del servicio, recuerden cómo Jesús nos dijo, Él mismo, Él siendo el Señor de señores, Él mismo siendo el Dios vivo y verdadero, Él mismo siendo el Rey del universo, dijo así de sí mismo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Qué ejemplo grande. Y lo demostró durante toda su vida. A eso llamamos coherencia. Es decir, lo que dice, lo que cree
lo que vive. Esa es una perfecta coherencia. Entonces nos da un ejemplo a que en nuestra vida diaria debemos de practicar el servicio. No debemos de amoldarnos a los principios de este mundo. Jesús así menciona claramente: los líderes de este mundo, los gobernantes de este mundo, el estilo humano de gobernar es ejercer autoridad, ser el Señor, ser quien manda. Y luego dice a sus discípulos: entre ustedes no debe de ser así. Y sus discípulos son todos, o sea, nosotros somos discípulos del Señor. Y entonces Jesús dice: aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que quiera ser importante, que sea el servidor. Lógicamente se refiere a Dios. Aquel que quiera ser el primero delante de Dios, debe de ser el último entre los hombres. Aquel que debe ser importante ante Dios debe ser el servidor de los hombres. Y esto lo unimos a la humildad. ¿Por qué? Porque es la humildad la que me lleva a ser servidor, es la humildad que me lleva a ser el último. Y ahí es donde debemos de distinguir qué es lo que queremos: ser importantes ante los hombres o ser importantes ante Dios. Si queremos ser importantes ante los hombres, entonces, van a seguir los principios humanos, el de que ser autoridad, el que decir, como decimos en México, nada más mis chicharrones truenan y los demás se callan. Pero si queremos ser importantes ante Dios, debemos ser humildes, sencillos, servidores. Esa es la clave. Lo contrario a la humildad, el vicio contrario sería la soberbia. La soberbia, y hago mención de esto porque la soberbia no solo es rechazada por Dios, sino es rechazada por los mismos hombres. Pongan en su mente alguna persona soberbia, orgullosa, altanera, que conozcan. Y si lo ven venir, ¿qué es lo que dicen de esa persona? Uy, ahí viene este. Pero si nosotros ejercitamos y decimos, pongan en mente a una persona sencilla, humilde, amable, servicial, y si la ven venir esa persona, nos alegra, nos da gozo el estar en la presencia de esa persona. Vean cómo tenemos la coincidencia con el Señor. Nosotros mismos rechazamos a los soberbios, nosotros mismos le abrimos los brazos a las personas sencillas. Eso es cierto, eso es comprobable. Amigos, no le cambien, seguiremos en el próximo segmento. Este es su programa Fe Católica Viva. Si está tu vida llena de dolor después de haber tenido la experiencia de un aborto, ven y experimenta el perdón y la misericordia de Dios. Existe la manera que tu dolor y culpa desaparezcan. El Ministerio Sacerdotes por la Vida te invitan al primer retiro de sanación en español, El Viñedo de Raquel. El retiro es para hombres y mujeres que sufren los terribles efectos después de haber tenido un aborto. El retiro es totalmente confidencial y estará a cargo del Padre Víctor Salomón. No dejes pasar la oportunidad de volver a vivir. No hay pecado lo suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa de Fe Católica Viva. Estamos en la segunda parte
de la segunda parte. Estamos en el segundo programa sobre las virtudes, de cómo de alguna forma hacer ver o expresar nuestra fe en una vida concreta a través de las virtudes. Y estamos en el segundo segmento de este segundo programa. Hablábamos en el segmento anterior sobre la virtud de la humildad y del servicio, que combinado con la sencillez, y hablábamos cómo es importante verdaderamente para expresar lo que verdaderamente nosotros creemos, porque nosotros creemos lo que dice el Señor, y el Señor nos dice que seamos serviciales, seamos humildes, seamos los últimos, y eso es lo que nosotros creemos, y entonces si lo creemos lo debemos de poner en práctica. La servicialidad, ¿qué es la servicialidad concretamente? Porque muchas veces lo podemos hasta confundir. Ser servicial es utilizar, si se puede, al máximo los dones y talentos que nosotros tenemos. Es cierto que somos personas limitadas, es cierto que tenemos muchas carencias, pero también es más que cierto, es más que verdadero que tenemos tantos dones y talentos y que incluso muchas veces los tenemos que descubrir. Y esos dones y talentos los debemos de usar, los debemos de poner en práctica. Y si se hace en el servicio, ese es el verdadero servicio del que estamos hablando. Reconocemos que la obra maestra de Dios en su creación es el ser humano, el hombre y la mujer. En la obra maestra, que nos ha dado tantos y tantos dones. Nos ha proveído de tantos talentos, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios no da las cosas así nada más por obra de la casualidad. Dios siempre tiene un propósito y entonces ponerlos en práctica esos dones y talentos para los demás, ese es el verdadero servicio y eso es lo que dice Jesús que hagamos y eso es lo que nos hará verdaderamente importantes ante la presencia de Dios. ¿Queremos seguir los principios del mundo? Entonces el mundo me lleva a ser servido, cosa que el mismo Jesús dice que no es lo correcto. El Señor me lleva a servir, cosa que dice el mundo, eso no es correcto, porque el mundo quiere otra cosa, el mundo ofrece otra cosa. Está en nosotros la decisión de cómo vivir. Si yo me dedico a ser servido, entonces simple y sencillamente con mis actitudes, con mi vida, estoy demostrando que yo no creo en lo que dice Jesús, que no creo en lo que dice el Señor. Pero si me dedico o si hago una vida de servicio dentro de mis límites, dentro de mis posibilidades, entonces estoy manifestando que creo verdaderamente en lo que dice el Señor. Otra de las virtudes que nosotros podemos practicar, o sea, pasando una por una, hay que hacerlo, digamos, como decíamos, durante una semana, durante un mes, practicar constantemente una virtud, una. Y después ir con la otra sin abandonar la que de alguna forma ya está echando raíces. Otra es la bondad. La bondad viene del ser bueno, del ser amable. Entonces es la expresión de lo que es bueno. Dios realiza su creación y cuando Dios crea, dice, y vio que todo era muy bueno. Con mayor razón, si les estaba diciendo que el ser humano, el hombre y la mujer, son la obra maestra de la creación, entonces, lógicamente, Dios vio no solo que era muy bueno, sino que era extremadamente bueno. Vivir en la bondad, ser amables, ser bondadosos, es hacer realidad eso que somos. Somos una cosa muy buena. Dios, al crearnos, nos hizo como algo muy bueno. ¿Cómo se expresa esa bondad? Unas expresiones concretas son la misericordia. Nosotros decimos Dios es bueno y
misericordioso. Nosotros de alguna forma también debemos de ser buenos y misericordiosos. Si nosotros somos buenos con los demás, entonces podemos pedir, podemos esperar que el Señor sea bueno con nosotros, aunque en Dios esa es su esencia, Dios no puede ser malo. Si nosotros somos misericordiosos con los demás, entonces podemos esperar misericordia. Y al decir esperar, no estoy diciendo que en un cierto momento Dios no podría ser misericordioso. No, Dios siempre es misericordioso porque Dios no se puede negar a sí mismo, está en su esencia. Lo que puedo decir es que con mi actitud, al no ser misericordioso, yo rechazo la misericordia de Dios. Entonces por eso es tan importante vivir según las virtudes. Porque si yo soy misericordioso, entonces yo estoy aceptando también la misericordia de Dios. Si yo soy bondadoso, también estoy aceptando la bondad de Dios. O sea, que Dios sea bueno conmigo. Pero si yo vivo de forma diferente, es decir, si yo no soy misericordioso, con mi vida le estoy diciendo al Señor, yo no quiero tu misericordia, la rechazo. Si yo no soy bondadoso, entonces yo le estoy diciendo con mi propia vida, con mis propias actitudes a Dios, no quiero tu bondad, no quiero que seas bueno conmigo. O sea, nuestra vida habla. Recuerden que nuestra vida, o sea, la expresión de fe no es solamente para tener una expresión de vida con los demás, con los hermanos, que es muy importante, porque es importante el testimonio. Pero no es solo los hermanos. Recuerden que sobre todo es también nuestra relación con Dios. Entonces, de nuestra forma de vivir virtuosamente, es la forma en que yo también me estoy dirigiendo a Dios. Es la forma de decir verdaderamente, yo creo en ti. Es la forma de decirle, Señor, tú eres mi Señor. No eres un Señor más que pudiera tener, sino eres el Señor. Él, no un Señor más. Eso es a lo que nosotros estamos tratando de invitar cuando decimos, vivamos en nuestra vida diaria esas virtudes. Es eso. Ese mensaje que nosotros le damos al Señor y ese mensaje que también con nuestra vida damos a los hermanos. Importante, importantísimo. Esta es la forma de vivir del cristiano, la forma de vivir del católico. Amigos, no le cambien, vamos al tercer segmento y último de este programa. Esto es Fe Católica Viva. ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva, en el que estamos hablando sobre las virtudes como una expresión de vivir nuestra fe, como una forma de decir tanto a Dios como a los demás qué tan fuerte es nuestra fe, o sea, y que también qué tan coherente es nuestra vida.
Hablábamos de que las virtudes nos ayudan a vivir de alguna forma bien, tener una buena relación con los hermanos y tener una buena relación también con Dios. En esta ocasión, bueno, en el segmento pasado hablábamos sobre todo de la bondad y del servicio. Hoy vamos a tratar de irnos un poquito más rápido para hablar sobre otras virtudes tan importantes como puede ser la serenidad. La serenidad, que es, digamos, una paz interior. Es la tranquilidad interna que nos da el saber que estamos haciendo las cosas correctas, o al menos que nos estamos esforzando por hacer las cosas correctas. Tal vez no lo logramos, pero el esfuerzo allí está, y eso es lo que da la satisfacción y la paz interior. Eso es lo que nuestra conciencia me dice, que de alguna forma estoy al menos esforzándome por llevar el camino que conduce al Señor, el camino que todos deberíamos de alguna forma realizar. Entonces, esa paz interior también se comunica, se irradia. La paz interior se ve. Es una persona que tiene serenidad, infunde serenidad a los demás. Recuerden una de las bienaventuranzas que el Señor dice entre la lista que da, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hemos repetido constantemente que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros fuimos creados como algo maravilloso. Y una de las misiones que tenemos es hacedores de paz, es decir, promotores de la paz. Y la forma es, primero que nada, tener nuestra paz interior para poder transmitirla a los demás y para poder trabajar en el mundo para construir la paz. Esa es una forma de mostrar lo que nosotros realmente creemos, la confianza que tenemos en el Señor. Pueden decir, esas son virtudes humanas. No, estoy haciendo constantemente referencia a lo que dice la Sagrada Escritura y concretamente el Evangelio sobre estas virtudes. Es decir, vivir estas virtudes es una expresión de mi forma de vivir el cristianismo, mi forma de vivir mi catolicismo. Entonces, que quede bien claro esto. Pasamos a otra virtud que puede ser algo muy importante, entre muchas otras. Puede ser importante la obediencia. La obediencia, en pocas palabras, me lleva a aceptar la voluntad de Dios. Es decir, yo no debo de hacer mi propia voluntad. Yo no tengo un plan para mí mismo, o sea, mi propio plan. Mi plan para mí mismo debe de ser el plan que Dios tiene para mí. Y entonces en la obediencia yo acepto la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe me dice que es lo más correcto, es lo mejor. Nadie me conoce mejor que aquel que me ha hecho. Y es Dios el que me ha creado. Entonces Dios me conoce a mí y Dios conoce cuál es la mejor cosa para mí o cuáles son las mejores cosas para mí. En caso concreto, cuál es el mejor plan de vida para mí. Y eso es lo que el Señor me ofrece, eso es lo que el Señor me da. Por lo tanto, vivir constantemente en la obediencia significa vivir aceptando la voluntad de Dios, no contradiciéndola. Si yo soy fiel al Señor, entonces yo estoy en el camino correcto. A pesar de que sucedan cosas que no nos gustan, tenemos testimonios interminables de situaciones en el que siempre la mejor opción va a ser aceptar la voluntad de Dios. Cuando seguimos nuestra propia voluntad, cuando nos seguimos nuestros propios criterios, corremos un grande riesgo de equivocarnos. Recuerden que lo que Jesús dijo también, la forma de pensar de los hombres no es la forma de pensar de Dios. Por lo tanto, para poder asegurarnos que estamos en el camino correcto, es aceptar la voluntad de Dios. La forma de pensar de Él es la correcta, la forma de pensar de Él es la sabia, la forma de pensar de Él es la mejor. Y a Él debo de adaptar mi voluntad.
a Él debo de adaptar mis pensamientos, a Él debo de adaptar mis planes. Eso es lo que debemos de practicar todos los días. Y nos quedará un poquito de tiempo para ver otra virtud que es importante que la vivamos. La virtud de la perseverancia. Importante humanamente, pero también en el sentido religioso. Yo no soy católico por mientras. Yo no soy católico por un ratito. O yo no soy católico, a veces sí, a veces no. El perseverar es continuar en lo que soy, en lo que hago. Y eso me debe de llevar al éxito, eso me debe de llevar al triunfo. Una persona que es perseverante, es decir, una persona que es constante, una persona que supera las dificultades en lugar de echarse para atrás en el momento de ellas, es una persona que va a triunfar en todos los aspectos de la vida, tanto en lo humano como en lo religioso. En el sentido humano, una persona que tiene logros es la persona que persevera. En el aspecto religioso se aplica mucho la perseverancia y sobre todo en la oración. El mismo Jesús dijo, oren constantemente, sin desfallecer, es decir, perseverantemente. Es un consejo que nos da por medio de esa perseverancia, obtendrán lo que necesitan. No dice lo que pide, lo que necesitan, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, puede darse el caso que le estamos pidiendo algo a Dios y puede darse el caso que Dios diga, sí, pero tengo una cosa mejor para ti, es la que te voy a dar. Entonces, aquí se combinan muchas cosas de lo que hablábamos, esa paz interior, ese adaptar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, ese ser perseverante en el camino del Señor. Ser perseverante en el camino del Señor es no abandonarlo, no dar pasos hacia atrás o no claudicar. Ahí está el secreto del éxito en todos los sentidos. Hermanos, ojalá que unos pocos de estas virtudes que hemos hablado para aplicar en la vida diaria puedan ser útiles para su vida, para que crezcan en lo humano, en lo espiritual y en todos los aspectos. Dios los bendiga. Esto es Fe Católica Viva.